En este vídeo vamos a ver cómo dibujar la gráfica de una función logarítmica. Antes de nada, hay que decir que una función se llama logarítmica cuando la x está dentro de un logaritmo. Por ejemplo, estas que están aquí. Logaritmo en cualquier base, en base 2, en base 3, y muchas veces el logaritmo neperiano, que ya veremos un ejemplo que es en base e, número e. Bien, estas funciones logarítmicas tienen siempre para dibujar su gráfica hay que hacer dos cosas, que son, bueno, tres. El dominio, su asíntota vertical o asíntotas y una tabla. El dominio de estas funciones se calcula resolviendo una inecuación, que es esta de aquí. El argumento del logaritmo mayor que 0, es decir, lo que está dentro del logaritmo debe ser mayor que 0 para que sea calculable. Esto da lugar a que la solución es un intervalo y la función solo existe en un intervalo. Y el resto está sin gráfica. Es decir, por ejemplo, en esta gráfica de aquí arriba, que son funciones logarítmicas, por ejemplo, en toda esta parte de aquí no hay gráfica. No existe la gráfica. Nada más que la gráfica está de este punto, en este caso, en adelante. Y esto ocurre en todas las funciones logarítmicas, bueno, en la mayoría de ellas. Además, según aquí en la teoría, las funciones logarítmicas tienen siempre, bueno, suelen tener una o varias asíntotas verticales que están siempre en el punto extremo del dominio. Y veremos esto con un ejemplo. Y luego haremos una tabla para dibujar bien la gráfica. Vale, vamos a empezar con este ejemplo, que es un logaritmo en base 2 de x más 2, y haremos lo que he comentado antes: dominio, asíntota vertical y tabla. Primero, el dominio. Para hacer el dominio de esta función hay que resolver la inecuación x más 2 mayor estricto que 0, que da como solución x mayor que menos 2. Así que el dominio de esta función, dominio de f, es desde el menos 2 abierto hasta el infinito. Esto quiere decir que cuando dibujamos la gráfica, que está aquí debajo, ¿vale?, en el menos 2 que está aquí, del menos 2 para allá, toda esta parte, aquí no hay gráfica, porque no es calculable el logaritmo, ¿vale? Toda esta parte de aquí no hay gráfica. Vale. Segundo paso, asíntota vertical. Pues esto por teoría, ¿vale?, ocurre siempre, salvo, bueno, funciones más complejas que no vemos en este curso, ¿vale? Si es el logaritmo en base lo que sea de algo de grado 1 o grado 2, esto siempre pasa, ¿vale? En el punto extremo del dominio, es decir, en este menos 2, hay siempre una asíntota vertical. Así que esto está en el punto extremo del dominio. En este caso, en x igual a menos 2 hay asíntota vertical. Esto ocurre, y hay que justificar esto, ¿vale? Esto lo afirmáis porque es teórico, ¿vale?, pero luego se justifica. La justificación de esto es que el límite, cuando x tiende a menos 2, debe dar infinito o menos infinito. Entonces se hace este límite, bueno, aquí debajo mejor. El límite cuando x tiende a menos 2 y además, como el dominio es de menos 2 a infinito, solo puedo tender a menos 2 por la derecha. De hecho, aquí está en la gráfica. Por la izquierda no hay función, solo me puedo acercar por aquí. Así que es 2 por la derecha. Y esto es importante, porque en 2 por la izquierda no existe la función. Así que en menos 2 por la derecha de esta función, si lo calculamos, nos da 3 menos el logaritmo en base 2 de menos 2 por la derecha es 1,99, que al sumarle 2 da 0 positivo, y el logaritmo de 0 no existe,
O sea, en el tema de logaritmo vimos que esta operación logaritmo de 0, esto no existe, ¿vale? Pero el logaritmo de 0,000001, que sería 0 por la derecha, ¿vale? Que esto es 0 por la derecha, tiende a menos infinito. Porque hay que elevar, digamos, la base se eleva a una potencia negativa grande para que dé un número pequeño. Esto es teórico, ¿eh? O sea, está aquí arriba, el logaritmo de 0 más es menos infinito. Así que aquí sería 3 menos esto que por teoría da menos infinito, y esto da menos paréntesis menos es más, así que más infinito. Luego, efectivamente, la recta x igual a menos 2 es asíntota vertical y además la función tiende a más infinito. Con lo cual, si esta recta x igual a menos 2, esta recta es mi asíntota vertical x igual a menos 2, la función va a venir a más infinito, va a venir por aquí. ¿Vale? Va a más infinito cuando me acerco al 2 por la derecha. Perdón. Vale. Una vez tengo esto, voy a borrar esta operación. Bien. Una vez tengo esto, el tercer y último paso es la tabla. O sea que dominio, asíntota vertical y tabla. En la tabla, ¿qué voy a poner? Pues puntos que estén en el dominio, lógicamente. Si aquí está, si el dominio empieza en el menos 2, pues voy a poner en principio el menos 1, el 0, el 1, algún punto más para allá. Bien, en lugar de hacer esto de forma... Se puede hacer de forma aleatoria, ¿eh? Se puede poner de forma sistemática menos 1, 0, 1, 2, 3 y ya está. Pero si queremos dibujar un poco más bonita la gráfica, se pueden elegir valores de x de forma que este logaritmo en base 2 esté de un número entero. Cuando este paréntesis da una potencia, como es logaritmo de 2, cuando esto dé una potencia de 2, el logaritmo será un número entero y será más fácil de calcular. Entonces, haremos eso. Entonces, yo si en la x pongo un menos 1, me da 2 menos 1, 1 y el logaritmo de 1 es 0. Y eso queda bonito. Sería 3 menos el logaritmo en base 2 de menos 1 más 2 y da el logaritmo en base 2 de 1 que es 0, 3 menos 0 es 3, eso da 3. Si pongo un 0, me queda 3 menos el logaritmo en base 2 de 0 más 2 y el logaritmo en base 2 de 2 es 1, así que 3 menos 1 que es 2. Vale, la siguiente potencia de 2... Aquí he puesto ya el 2, sería el 4. Para que me dé 4 el paréntesis, en la x tendré que poner un 2, para que 2 más 2 sea 4 y me quede el logaritmo en base a 2 de 4, que es un número entero. Así que pongo 2. Me salto el 1 y pongo el 2 directamente. Y me queda 3 menos el logaritmo en base 2 de 4. Y el logaritmo en base a 2 de 4 es 2. 3 menos 2, que es 1. Siguiente, para que me dé un número entero. Pues... Para que me dé un número entero el logaritmo, me refiero. Pues que lo de dentro sea un 8. Si en la x pongo un 6, dentro me queda 6 más 2, 8, y el logaritmo más 2 de 8 es 3. Así que pongo un 6. Me queda 3 menos el logaritmo más 2 de 8, que es 3. 3 menos 3, que es 0. Y bueno, pues aquí podría parar, ¿no? El siguiente número que da bonito es el 14. Porque si pongo un 14, 14 más 16... y el logaritmo en base 2 de 16 es 4. Si me da 3 menos el logaritmo en base 2 de 16, que es 3 menos 4, que da menos 1. Aunque podría haber parado antes, ¿vale? Ya con el 6,0 ya sabiendo un poco la tendencia. Bien. Y aparte de esto, como tengo aquí una asíntota vertical, siempre que la tengamos conviene coger algún punto, aunque sea decimal, cerca de la asíntota, para perfilar un poco más la gráfica cerca de la asíntota. Voy a coger, por ejemplo, el menos 1,5 y el menos 1,75, por ejemplo. Menos 1,5 y menos 1,75 para dibujar muy cerquita de la asíntota vertical bien la gráfica, ¿no?
En el menos 1,5, haciendo la operación, me queda 3 menos el logaritmo en base 2 de 0,5, que es un medio, y eso da menos 1. Sería 3 menos menos 1, que me da 4. Y en menos 1,75 me queda 3 menos el logaritmo en base 2 de 0,25, que es 3 menos menos 2, que da 5. Yo digo que estos dos puntos cerca de la asíntota vertical, para dibujar bien cerca de la asíntota. Vale, pues nada, aquí ya dibujamos estos puntos y listo, ¿no? El menos 1, 3, el 0, 2, el 2, 1, el 6, 0, que cae aquí, y el 14 menos 1 no me cabe, quedaría 11, 12, 13, 14, quedaría como por aquí. ¿Vale? Aunque no cabe en esta gráfica, pero bueno, sí que da la tendencia de que la función logarítmica va un poco, o sea, esto tiene la tendencia es a ir decreciendo, pero va muy despacito. O sea, el logaritmo crece o decrece muy despacio. Entonces, va así. Salvo cerca de la asíntota, porque aquí, claro, en el menos 1,54, aquí también va despacito, aquí, en el menos 1,755, aquí también va creciendo despacito, pero se va a acercar mucho, mucho, mucho a la asíntota, de tal forma que por aquí ya se va a confundir con ella. O sea, se va a pegar muchísimo a la asíntota vertical. Bien, pues con estos puntos ya los uno y ya está. Lo uno por aquí arriba, teniendo en cuenta que se tiene que pegar mucho a la asíntota sin atravesarla y sin volver. Aquí es vertical. O sea, aquí la gráfica es vertical. Vertical casi del todo. Y nada, y por aquí abajo bajo y me queda así. Y esto la continuáis por aquí. Y quedaría así, que va muy despacito. El crecimiento es muy lento. O sea, en este caso el decrecimiento es muy lento, muy lento, muy lento. Y esta gráfica, de hecho, cada vez más plana. Aunque siempre va decreciendo un poquito, pero muy, muy poco a poco. Y nada, esta es la gráfica del logaritmo. En base 2 en este caso. Luego haremos un ejemplo de un logaritmo neperiano. Vale.